Ok. Estoy trabajando más de No, la... Hola Adriana, buenas tardes. Hola, profe, buena tarde. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien. hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. gracias. Hola, muchachos. Bueno. Bueno, ahí ya puse a grabar la clase. Aquí Gracias. estoy compartiendo la diapositiva para el día de hoy. Bueno, quiero hacer como un recorderis de lo que vimos la vez pasada. La vez pasada, pues vimos el tema del ruido, ¿cierto? Es decir, qué variables desde el punto de vista de ergonomía uno puede establecer para realmente saber si un ambiente de trabajo, sea una oficina o sea una planta productiva, la gente se puede comunicar con facilidad. Y pues utilizamos una página web, una plataforma que nos permite conocer si dos personas a cierta distancia pueden hablar con tranquilidad o qué tan fácil se pueden comunicar. Y les hice mucho énfasis en que habitualmente en la parte de higiene, pues no se hacen ese tipo de estudios porque en higiene uno evalúa el riesgo auditivo. Uno no evalúa en higiene la comodidad que tiene la gente, sino simplemente si hay riesgo o no, si hay daño o no y listo. Digamos que eso le permite a uno saber si realmente en un ambiente de trabajo las personas tienen confort o no tienen confort como tal. ¿Qué nos hace falta por ver? Pues todo el tema de calidad de aire, los olores, la iluminación y algo que se llama el síndrome del edificio enfermo. También vimos el tema del confort por Fanger, ¿no? Y Sí. vimos para qué servía el confort térmico, vimos que no es lo mismo confort térmico que estrés térmico. En higiene se trabaja el estrés térmico. En ergonomía ambiental se evalúa el confort. Igual que el tema acústico, hablamos de confort acústico. Vamos a ver luego el tema de confort por iluminación y el confort y el tema de los síntomas que tiene un edificio enfermo, que son hongos, humedades, malos olores, etc. Entonces, el objetivo de comienzo de esta tarde es mirar el tema de qué parámetros debe tener en cuanto a ventilación los edificios de trabajo. ¿Listo? Por lo general, los edificios de ocupación para trabajadores y trabajadoras, pues debe tener unos elementos básicos mínimos de ventilación. Ahora bien, como estamos hablando de ventilación, o vamos a empezar a hablar de ventilación, si a ustedes les menciona la palabra ventilación, yo quiero que ustedes ahí en el chat, no importa que se equivoquen, no importa si saben o no saben, yo creo que ahí en el chat ustedes escriban lo que ustedes consideran que es ventilación, lo que se les ocurra, no hay problema. ¿Qué es ventilación? Aquí en el chat. Sí, por el chat para que no hablen todos al tiempo. Lo que se les ocurra, no importa. Diana puso un flujo de aire natural en un ambiente. Camila, un ciclo de aire, un movimiento de aire en un espacio determinado. Cristian puso espacios por donde circula el aire. La capacidad de aire para circular en el medio ambiental.
Mari puso, es circular aire en un lugar o intercambio de aire en un lugar. La capacidad de aire que tiene, flujo de aire. Diego puso flujo de aire. Bien. Entonces, cuando se habla de ventilar, es básicamente proveer de aire a un sitio, ¿cierto? Un sitio determinado. Incluso no necesariamente tiene que ser un sitio laboral. Por ejemplo, la habitación de su casa o su apartamento o su sitio de vivienda necesita ventilación, ¿cierto? Si usted no tiene ventilación, pues le va a causar calor. Pero ¿qué ocurre en ambiente industrial? Si no hay ventilación o puede haber mucho calor, disconfort por calor o malos olores. Entonces, básicamente ventilar es suplir aire a un sitio definido. Normalmente los sitios son espacios de trabajo, bodegas, áreas de producción, etc. La ventilación pues tiene, digamos, dos tipos según el origen. Puede ser ventilación mecánica o puede ser ventilación natural. Ventilación natural, la que ustedes tienen en este momento en sus casas, los que estén en sus casas. Las ventanas de su casa o su apartamento es ventilación natural. Si usted abre la puerta, es ventilación natural, ¿cierto? Pero hay una ventilación que se llama la mecánica, que es aquella que surge por el uso de ventiladores. ¿Listo? Y un ventilador básicamente es un dispositivo que lo que hace es inyectar aire a un sitio o extraerlo. Yo con un ventilador puedo ingresar o sacar aire. ¿Listo? Pero siempre que yo utilice un ventilador, se va a llamar ventilación mecánica. Hay diferentes tipos de ventiladores. Por ejemplo, los de la imagen se llaman ventiladores centrífugos, que son los que más se emplean en la industria y son los más eficaces y su nivel de ruido es bajo. No es que no generen ruido, sí generan ruido, pero es un ruido tolerable, es un ruido que no es tan molesto. No sé si alguna vez les ha pasado que van a una empresa y encuentran un aire que genera mucho ruido o un aire acondicionado que genera demasiado ruido. Hasta eso las personas lo notan. Digamos, hoy en día uno utiliza ventilación mecánica para inyectar aire o sacar aire o refrigerar objetos o alimentos o en Europa lo utilizan para calentar. En Europa, como las bajas temperaturas son tan fuertes en invierno, entonces lo que hace la gente es incluso a veces aire caliente inyectarlo a un sitio definido. O aquí en Colombia y aquí en Cali, como hace tanto calor, pues lo que utilizamos es sistemas de aire acondicionado. Por ejemplo, en el tema de la refrigeración, el segundo punto que aparece allí, les pongo un ejemplo muy de moda. Como ustedes saben, pues el tema del coronavirus ha afectado muchísimo a Ecuador. Como en Ecuador hay tantos cadáveres y que se estaban pudriendo, se estaban descomponiendo, ¿qué hizo la alcaldesa de Guayaquil? Mandó a los hospitales contenedores refrigerados para que allá almacenen los cadáveres 2, 3 días hasta que los entierren. O sea que incluso hoy en día vemos que los hospitales de Guayaquil tienen contenedores refrigerados con aire acondicionado enfriando sus cuerpos para que no se descompongan, para que no terminen de dañarse esos cuerpos. O sea que uno también puede utilizar sistemas mecánicos para refrigerar cadáveres o frutas o verduras o alimentos. ¿Listo? La fotografía de la imagen es un techo de una empresa. Entonces, en ese techo vemos pues un tanque de agua de asbesto, vemos una ductería y vemos un motor. Entonces, ¿esto qué es? Alguien que no esté familiarizado pues no va a tener idea eso qué será. Entonces, básicamente, el aire está fluyendo en este sentido, hacia acá y hacia acá. ¿Listo? O sea, por aquí está ingresando ya aire de algún proceso productivo, no sabemos qué es. El hecho es que el aire viene por acá, en este sentido, y ya por aquí sale el aire limpio. ¿Listo? Previamente, el aire tiene que pasar por un filtro. Pueden ser filtros EPA, filtros de carbón activado, filtros de mangas, ciclones, lo que sea. El hecho es que ya aquí el aire tiene que estar limpio. Y aquí hay otro elemento. Aquí está el ventilador o el motor. Y en este caso, en ese círculo que he marcado yo allí, ese es un ventilador centrífugo, es decir, de los que les mostré anteriormente. Allí, aunque no se ve muy bien,
Uno de esos ventiladores es uno de estos. ¿Cuál? El que haya elegido la empresa que instaló el sistema de aspiración. Como aquí estamos sacando aire, no lo estamos inyectando, sino sacándolo, esto se llama un sistema de extracción mecánica, un sistema que está eliminando aire de algún sitio porque seguramente ese aire es nocivo o está contaminado o hay que sacarlo porque es un aire caliente. En todo caso, eso es lo que uno ve cuando sube las terrazas de las empresas. Eso, un motor, una ductería y a veces una chimenea, pero no ve nada más. ¿Qué ocurre? Como en ese sitio de trabajo yo estoy sacando aire, yo tengo que, ese aire que saqué por un sitio, tengo que ingresarlo por otro, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo saco aire de un sitio y lo meto, estoy renovando el aire. ¿Y yo para qué renuevo aire? Lo renuevo con dos fines principalmente, para eliminar sustancias tóxicas o dos, para mejorar el confort térmico. Entonces, uno establece unos recambios de aire por hora para establecer, según la actividad de la empresa y según el sitio de trabajo. Me explico. No es la misma, no es la misma renovación de aire que requiere una cocina, a que la requiere una bodega o que la requiere una fábrica de pinturas. Es diferente. Entonces, vamos a decir que cuando sacamos aire y le inyectamos nuevamente por otro sitio, estamos haciendo unos recambios de aire por hora, RAH, para un sitio definido. ¿Cómo calculo el volumen de aire de un sitio para extraer? Muy sencillo. Uno calcula el largo por el ancho por la altura y ahí me da el volumen de aire. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que cada uno de ustedes donde está se fije y si tiene que levantarse, se levante y mida y me diga allí en el chat cuál es el volumen de aire del sitio donde usted está. Sea una habitación, sea una sala, en donde esté. Póngame allí en el chat o pongamos aquí en el chat cuál es el volumen de aire que en este momento usted tiene en la habitación. Y simplemente calcule cuál es el largo, cuál es el ancho y cuál es la altura del sitio donde está y lo vamos a poner aquí en el chat. ¿Listo? Hagamos el ejercicio. Profe, de acuerdo a a la fórmula de largo por alto por ancho, Sí. pues yo es un cálculo más aproximado, ¿no? Sí, sí, aproximado porque pues no van a tener un metro ahí a la mano, pero uno más o menos calcula el, el volumen. A Adriana le dio 60 metros cúbicos, a Diego le dio 75 metros cúbicos, a Mariluz le dio 15,7 metros cúbicos. Me dio 40.50. A usted dio 40.5. 40, a Diana le dio 75, a Natalia le dio 50, a usted dio 40,5 metros. Entonces, ahí, como ustedes midieron en metros, le está dando es metros cúbicos, ¿no? Tengan en cuenta, Sí. importante las unidades. Cuando es área, son metros cuadrados. Pero como aquí es volumen, aquí serían metros cúbicos. Entonces, si yo necesitara renovarles el aire en su habitación, pues yo tendría que tener en cuenta ese cálculo de cuál es el volumen de aire que tiene esa habitación o ese sitio. Bien, normalmente se recomienda, el CDC es el Centro de Investigación de Enfermedades, o el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos recomiendan, ojalá,
más de 6 recambios de aire por hora. ¿Qué son 6 recambios de aire por hora? Esto significa que en una hora yo voy a inyectarle 6 veces aire a su cuarto y le voy a sacar 6 veces aire en una hora. Eso sería 6 recambios de aire por hora. ¿Listo? Pero esos recambios de aire por hora dependen del sitio de trabajo. Por ejemplo, para fábricas donde haya calor y haya partículas, se recomienda que sean mínimo 10 cambios de aire por hora. ¿Qué significa? Que en una hora tiene que haber salido todo el aire y entrado nuevamente aire limpio 10 veces en una hora. Por lo tanto, todas las empresas y oficinas, ojo con esto, a veces uno llega a una oficina y huele como mal. ¿Y por qué? ¿Por qué huele mal? Y es porque no hay suficiente ventilación o no hay adecuadas condiciones de ventilación mecánica. Otra oficina que conocí, el problema era que el baño, a veces la gente entraba al baño y se sentían malos olores en las oficinas debido al baño porque no había una ventilación adecuada. Entonces, el olor del baño se expandía por puestos de trabajo administrativos. Imagínense pues eso, lo incómodo que puede ser. Entonces, en cuanto a los recambios de aire por hora, lo ideal es que sean 10 cambios de aire por hora y también se recomienda pues como mínimo 10 litros de aire por segundo por persona. ¿Qué significa 10 litros de aire por segundo por persona? Quiere decir que por cada persona en un sitio de trabajo o en un edificio, yo debería estar cambiando 10 litros por segundo, suministrando esa cantidad de aire. Ahora, si son más personas, yo tengo que cambiar esta tasa de renovación porque no va a ser suficiente. ¿Listo? Las que ustedes ven allí se llaman rejillas de ventilación y por allí normalmente sale aire. Las rejillas de ventilación deben ser ubicadas en sitios específicos. Desde el punto de vista de confort térmico hay un problema y es que cuando una persona se ubica debajo de estas rejillas le causa mucho frío. Y si es una mujer, más aún. Por lo tanto, no es recomendable que las personas se ubiquen debajo de las rejillas porque van a sentir demasiado disconfort. Por eso es mejor que las rejillas estén ubicadas en los pasillos, donde no haya nadie permanentemente allí. El flujo del viento, normalmente se recomienda que sea de las zonas limpias a las menos limpias para evitar contaminación cruzada y evitar los cortocircuitos. Los cortocircuitos no tienen nada que ver con la electricidad. Ya les voy a explicar qué es un cortocircuito, que es algo muy común en ventilación. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema, tenemos un proveedor que está en una reunión con un paciente, ¿cierto? En una clínica puede ser, y tenemos el ventilador en ese sitio y tenemos una ventana y una puerta. Entonces, ¿qué podemos analizar de aquí? Aquí tenemos una ventana. Si esta ventana la tenemos abierta, pues no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué buscamos? Buscamos con el sistema de aire que estas dos personas tengan un buen confort térmico. Sobre todo este señor, que es el que va a estar 8 horas sentado ahí en el escritorio. Entonces tenemos aquí una ventana y tenemos aquí otra ventana. ¿Listo? Y aquí abajo tenemos la puerta. El ventilador lo que me va a proporcionar es suficiente aire frío para que las personas puedan trabajar o puedan atender sus pacientes sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que la persona llamada ahí proveedor no tenga necesidad de prender el aire, sino que simplemente abra la ventana. El problema es que en ciudades como Cali, con ventana y todo no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué le toca hacer a la persona? Cerrar las ventanas y prender el aire acondicionado. Si el proveedor está muy cerca al aire, le va a causar desconfort por frío. ¿Listo? Y si se ubica muy lejos, seguramente no le va a llegar suficiente aire frío para poder, digamos, aclimatarse, para poder tener un buen confort. ¿Qué ocurre? Si tenemos ventanas y tenemos extractores de aire, yo tengo que garantizar un flujo correcto de aire. Me explico. En la parte, yo tengo la puerta abierta, entonces por aquí se supone que va a ingresar aire. ¿Y por qué ingresa aire? Porque hay un extractor en esta parte acá. Entonces, ese extractor lo que va a hacer es sacar aire, ¿cierto? Pero el aire tiene que llegar de alguna parte. Entonces, ¿de dónde va a llegar? Va a llegar por la ventana que esté abierta y si la ventana está cerrada, tendrá que llegar por la puerta aire. ¿Qué ocurre?
Si la ventana y el extractor están muy cerca, lo que va a ocurrir es que el aire que ingresa por la ventana va a salir por el extractor, ¿sí? Y esta persona que es el trabajador no va a sentir ese aire fresco proveniente de la ventana. Tal vez sienta aire fresco de la puerta, pero no de la ventana. Esto se llama un cortocircuito, cuando la ventana está demasiado cerca a un extractor. Entonces el aire que ingresa automáticamente sale por la mala ubicación del extractor. Entonces, en ese sentido, sería mucho mejor que la ventana estuviese, por ejemplo, acá o estuviese en esta parte de acá, para que logre el aire ingresar, sacar el aire caliente y luego sí salir. Entonces, miren cómo aquí poner tan cerca una ventana en un extractor, pues puede causar errores en cuanto al diseño. Hoy en día existen, por ejemplo, filtros. Hay unos que llaman filtros EPA. ¿Para qué sirven los filtros EPA? Sirven para retener partículas biológicas. Polvo con partículas biológicas, por ejemplo, sirven para filtrar virus, bacterias y hongos. Cuando ustedes vean que son filtros EPA, es porque definitivamente son para ambientes médicos, clínicas, laboratorios de microbiología, EPS u hospitales. En la industria no se utiliza filtros EPA. Los filtros EPA solamente son para el sector salud y la investigación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ingreso y una salida de aire. Entonces, algunas empresas, ¿cómo lo configuran? Simplemente que ingresa aire, las personas están trabajando y se instala aquí, digamos, aquí se instala un ventilador que inyecte aire. Y aquí instalamos un extractor y el extractor lo que va a hacer es dirigir el aire hacia el filtro EPA y ya el aire filtrado se pierde en el ambiente exterior. Esa es una configuración que se hace. Eso se llama con pérdida. ¿Por qué con pérdida? Porque no recuperamos ese aire. En cambio, muchas empresas para ser más eficiente el sistema, lo que hacen es inyectar aire al sitio de trabajo, instalar un extractor que dirige todo el aire al filtro EPA, ya el aire filtrado vuelve a ser retomado y se inyecta de nuevo el sitio. Entonces, aquí ya no tenemos pérdida de aire, es decir, es el mismo aire que está recirculando todas las 8 horas, pero este aire está filtrado y hasta el filtrado, pues garantizamos de que la gente no le dé gripa, ni coronavirus, nada. Ustedes se imaginan un hospital que no tenga filtros EPA, donde hay pacientes con COVID, médicos, auxiliares, enfermeras, el que factura, el de mercadeo, el de contabilidad. Entonces, todo el mundo inhalando esas partículas con virus. Por eso es que los filtros EPA son obligatorios en todos los ambientes de trabajo donde haya riesgo por agentes biológicos, ¿no? El filtro EPA es un filtro de alta eficiencia para partículas. Sirve para esporas, para polvos, para hongos, para virus, para bacterias. Y pues básicamente ese filtro llega a un momento en que ya su vida útil llega a su fin y hay que eliminarlo. Entonces se desinstala, pero claro, eso dura mucho. Un filtro EPA puede durar 6 meses, un año. Y al año pues se quita, se bota. Tal vez tendrá que tratarse como un residuo peligroso y luego se cambia por uno nuevo. No se pueden lavar ni descontaminar ni nada. Cuando yo saco aire de una sala, el sacar aire me genera una presión negativa. ¿Listo? Presión negativa significa que el aire está saliendo de ese sitio. Presión positiva es cuando yo inyecto aire a una sala. Por lo tanto, normalmente en las salas, por ejemplo, salas médicas, se trabaja esa presión negativa para que el aire en todo momento esté saliendo y no se quede en los sitios, ya sea para evitar contaminación o para evitar el tema de confort térmico. Entonces, las empresas instalan unos sensores de presión. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la presión con el aire? Pues tiene mucho que ver. Les decía, si usted comienza a sacar aire de una sala, eso genera una presión negativa. Y si la presión negativa está dentro de unas tablas, pues yo sé que hay buen flujo de aire. Está saliendo el aire en todo momento. ¿Y por dónde ingresa aire? ¿Por las puertas o por las ventanas?
Entonces, las empresas lo que hacen es montar sensores de presión para estar midiendo la presión negativa o positiva de las salas donde están las personas. Y hay que verificar que los sensores de presión estén funcionando. Este, por ejemplo, es un claro, miren, una ventana al lado de un aire acondicionado. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Normalmente los aires acondicionados se ponen en ciudades donde hace mucho calor, ¿cierto? Cali, Cartagena, Buenaventura, Tumaco, etc. Pero si yo dejo la ventana abierta, pues realmente voy a afectar mucho el sistema de aire acondicionado. Por eso es que si yo monto aires acondicionados, yo debo cerrar todas las ventanas. ¿Para qué? Para evitar pérdidas. Además, un aire acondicionado que lo tenga encendido va a sobreesforzarse si tengo las puertas y las ventanas abiertas. Y él al final se va a dañar mucho más rápido. Siempre las salidas de aire deben estar separadas por lo menos 9 metros con respecto a las entradas. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que les comentaba ahora. Va a haber un cortocircuito y ese cortocircuito pues no es recomendable toda vez que se me puede volver a ingresar aire contaminado a los sitios de trabajo. Por ejemplo, en los baños y en los cuartos de aislamiento de pacientes. Sí. Voy a atender pacientes, esa ventilación o esa extracción de aire tiene que estar filtrado. No es necesario la filtración de aire, por ejemplo, para baños, porque los baños son utilizados por cualquier tipo de personas. Sin embargo, si son cuartos de aislamiento de un paciente, ese cuarto debe tener un sistema de filtrado de aire. Las antecámaras de los hospitales y las clínicas, pues también deberán llevar su propia ventilación mecánica y si se requiere, pues deberán tener unos filtros tipo EPA. Los cuartos de aislamiento. ¿Para qué sirve un cuarto de aislamiento? Sirve para que un paciente en recuperación o un paciente con un síntoma, por ejemplo, respiratorio, pase los días mientras el tratamiento médico funciona. ¿Cuál es el problema? Que un cuarto de aislamiento puede tener pacientes con infecciones, ¿cierto? Entonces, si el paciente está tosiendo todo el día, pues está esparciendo partículas todo el día. Por eso es que vemos dos tipos de rejillas en este sitio. Tenemos una rejilla aquí y tenemos una rejilla acá. Entonces, por esta rejilla va a ingresar aire y por esta rejilla va a salir el aire contaminado del paciente. Si esto no fuese así, pues todos los trabajadores del hospital que ingresen a ese cuarto se podrían contagiar de algún virus o alguna bacteria que tenga el paciente. Por eso siempre por un sitio se inyecta y por otro sitio se saca. Sin embargo, es Una importante pregunta. aclarar, señor. Aquí se utiliza es el sistema de reciclaje, ¿cierto? De aire, donde sale, se entra el aire, sale el aire, se filtra y vuelve otra vez a tomarlo para volver a entrar, ¿cierto? Sí, se utiliza ese porque primero se consume menos energía y segundo no se pierde aire, entonces el ciclo es cerrado. Entonces de ahí va a un filtro EPA y ese aire filtrado vuelve e ingresa a los cuartos, ¿no? Eso es lo normal. Okay. Es lo que hoy en día se maneja en muchos centros de trabajo. Entonces, aquí me planteo dos preguntas. ¿Qué es el flujo de aire y qué es la presión negativa? El flujo de aire básicamente es, pues, el recorrido que hace una cantidad de partículas de aire en unidad de tiempo. Por ejemplo, si yo digo 3 litros de aire por segundo, eso es flujo de aire. 3 litros de aire por segundo es flujo, ¿sí? Un caudal. Entonces, donde haya movimiento de partículas de aire va a haber un flujo. Si no hay partículas en movimiento, pues no va a haber ningún tipo de flujo. Y ese flujo depende, digamos, de la dirección hacia dónde salga, hacia dónde ingrese el aire y hacia dónde se dirija. Y eso dependerá de la actividad laboral de la empresa, porque con esto gano dos cosas. Primero, gano confort térmico y segundo, elimino partículas contaminadas. Les dije ahorita que cuando hay movimiento de aire se genera un cambio de presión, ¿cierto? No es la misma presión del aire en el sitio donde me están sacando el aire que en exteriores. Por lo tanto, siempre que haya una extracción, una salida de aire, va a haber una presión. ¿Qué es la presión? Fuerza sobre área.
Eso lo vimos por allá en el colegio cuando nos enseñaban física. Presión siempre es fuerza sobre área. Usted lo puede asimilar a cualquier tipo de presión que ejerza un objeto, un equipo, siempre será esta definición. Pues resulta que el aire ejerce fuerza, ¿sí? Y el aire va a ejercer fuerza en una determinada unidad de área. Entonces, podemos tener un edificio presión negativa o presión positiva, dependiendo de la condición. La presión negativa, lo que yo tengo que hacer es, para lograr presión negativa, yo tengo que extraer aire en todo momento para que por alguna parte ingrese, ¿cierto? En todo momento, para que yo pueda generar una presión negativa, los sitios de trabajo tienen que estar cerrados, puertas y ventanas cerradas. De lo contrario, no logro una presión negativa. Entonces, ¿cómo verifico si hay presión negativa en un sitio de trabajo? Pues muy sencillo. Con las puertas cerradas, yo utilizo algún tipo de humo o utilizo un olor que yo vea que se desplaza. Puedo utilizar tubos de humo, que son unos tubitos que venden con un humo especial, que es un humo que no es tóxico, para determinar si hay flujo de aire o no. También puedo utilizar pañuelos. Si el pañuelo se mueve por debajo de la puerta es porque hay presión negativa. O utilizo un velocímetro, que es un medidor de velocidad de viento. Y ese velocímetro, o velómetro también llamado, me mide en metros por segundo. Entonces yo ahí me doy cuenta inmediatamente si hay velocidad de viento, y si lo hay es porque hay presión negativa. Incluso ya hoy en día se pueden hacer pruebas con maniquíes para ver hacia dónde se dirige el flujo de aire y hacia dónde está la presión, si es una presión positiva o una presión negativa. Ejemplo, tenemos una estación de enfermería, tenemos un corredor de tránsito y tenemos un cuarto de aislamiento. Entonces, fíjense que el aire de la estación de enfermería no está contaminado. El aire del corredor tampoco está contaminado, pero el aire del cuarto de aislamiento sí está contaminado. Bajo ninguna circunstancia y para evitar malos olores, para evitar contaminación cruzada, nunca el aire de un cuarto de aislamiento puede llegar a una estación de enfermería. ¿Por qué? Pues porque en el cuarto de aislamiento hay bacterias, hay virus, hay hongos. Entonces, los hospitales están diseñados de modo tal que el aire venga de las zonas limpias hacia las zonas contaminadas y ya si luego si salga. ¿Va a salir hacia dónde? Hacia un filtro EPA, si tengo filtro EPA. Si no tengo filtro EPA, pues la carga contaminante va a salir por esta parte de acá, ¿cierto? Por eso yo debo tener aquí un filtro. Entonces, el flujo de aire va a ser de la estación de enfermería hacia los corredores, de los corredores hacia el cuarto de aislamiento y va a salir. Y por aquí estoy inyectando aire recirculado, o sea que el aire llega aquí, va a llegar luego a un filtro de EPA y el filtro de EPA vuelve y retorna. Pero también tengo que suministrarle aire filtrado a las estaciones de enfermería y tengo que suministrarles aire a los corredores. Para evitar, en la estación de enfermería, para evitar desconfort térmico, porque si no la gente se va a comenzar a quejar de mucho calor. O un paciente se puede comenzar a quejar de que tiene demasiado calor en su cuarto de aislamiento para pacientes. Este, por ejemplo, es un error muy común, que es instalar un ventilador al lado de una ventana abierta. Este es otro ejemplo de cortocircuito. ¿Por qué se da cortocircuito? Pues porque básicamente el aire lo que va a hacer es recircular entre la ventana y el ventilador. Entonces uno nunca monta en una ventana abierta un ventilador porque no estamos haciendo absolutamente nada. Si voy a montar un ventilador, entonces tengo que cerrar las puertas y las ventanas para que realmente los usuarios, digamos que sientan los efectos de la correcta ventilación. Importante mencionar que cuando hay trabajadores que tienen, por ejemplo, gripe o tienen algún tipo de virus, importante tener en cuenta que cuando tengo sistemas de ventilación mecánica, el virus se va a recircular por todo el sitio, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. La recomendación, entonces, es que cuando alguien tenga virus de la gripe, se abran las ventanas
para que esos virus pues no se acumulen en las oficinas y la gente tenga menos riesgo de contagio de virus. Entonces, el cortocircuito precisamente es eso. Otro ejemplo de cortocircuito, cuando hagan las inspecciones de higiene industrial y todo el tema de ergonomía, verifiquen que no haya cortocircuitos. Y aquí, ¿por qué hay cortocircuito? Muy sencillo, porque tenemos aquí un extractor que está sacando el aire, ¿cierto? Y aquí tenemos una ventana. Y esta ventana, ¿qué está haciendo? Está permitiendo ingreso de aire. Entonces, el cortocircuito se va a generar de lo que sale y lo que entra. Es decir, el aire va a comenzar a hacer esto durante todo el día, porque la ventana está abierta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se preguntarán ustedes. ¿Quito el extractor? ¿Quito la ventana? Pues muy sencillo, el extractor se puede quedar allí. Ahí está extrayendo el aire. No lo está inyectando, sino extrayéndolo. ¿Yo qué tengo que hacer allí para evitar el cortocircuito? Pues básicamente es mantener las ventanas cerradas para que el aire solamente esté dirigiéndose en un sentido y no vuelva a regresarse por esas ventanas abiertas. Esto es común en las empresas, a veces se ve que hay cortocircuitos. Entonces, cuando no hay flujo de aire, se dice que es un cortocircuito. Otro ejemplo vemos en ese cuarto de aislamiento. El cuadrito azul es una ventana. Entonces, si la ventana queda al lado del extractor, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Y el cuarto de aislamiento, allí realmente no hay un cambio de aire por hora del cuarto de aislamiento. Es decir, que se está acumulando las partículas o el calor. Cuando hay cortocircuito, no hay flujo de aire, no hay renovación de aire y no hay presión diferencial. ¿Qué es una presión diferencial? O sea, es la presión de aire diferente al cuarto de aislamiento que el comedor. Por ejemplo, este es un proyecto que hicieron en el Perú para un laboratorio de salud pública, porque a veces los laboratorios no tienen adecuados sistemas de ventilación. Entonces lo que hicieron fue todo el croquis, todo el esquema, y definieron en todo el laboratorio, digamos, cuál iba a ser los sistemas de ventilación en diferentes áreas del laboratorio. En este caso es un laboratorio de salud pública. Entonces, el laboratorio no tenía adecuadas condiciones de ventilación, entonces lo que hicieron fue contratar a una empresa especializada para definir la ventilación. Pero claro, hay que tener en cuenta algo, y es que cada área tiene como sus propias características. Por ejemplo, en esta área de aquí vamos a tener microscopía y fluorescencia. Vamos a tener aquí un área de preparación de medios de cultivo, que es toda esta. Aquí, en medios de cultivo, puede haber contaminación por bacterias porque ahí se manejan cultivos. Tenemos otro sitio que es aquí, que es el cuarto de reactivos químicos. Aquí tengo que evitar la propagación de olores, ¿sí? Tenemos área de cultivos en esta parte de acá abajo. Tenemos una escalera por acá. Tenemos recepción de muestras acá. Entonces, fíjese que cada área tiene una condición diferente en cuanto a las necesidades de ventilación. Yo no puedo permitir, por ejemplo, que con un mal diseño de un sistema de ventilación, las bacterias de aquí se me vayan a pasar para acá o se me vayan a pasar para acá, porque sería una contaminación cruzada. En el área que se llama central de reactivos hay productos químicos, hay vapores de químicos, y esos vapores tengo que eliminarlos inmediatamente, es decir, tengo que sacarlos del edificio. Pero el aire que está en los medios de cultivo, antes de sacarlos, tengo que pasarlo por un filtro EPA. Mientras que en los reactivos no tengo que utilizar filtros EPA. ¿Ven? En el área de microscopía no necesito, por ejemplo, trabajar con filtros EPA seguramente. No es necesario. En el área de lavado y esterilización, que es esta área de aquí, tampoco voy a necesitar filtros EPA. En esta área de acá, que son escaleras, no necesito filtros EPA. Entonces, miren que cada área va a necesitar una serie de elementos diferentes en cuanto a un sistema de extracción o ventilación de aire, dependiendo si está contaminado o no está contaminada. Arriba dice dirección y secretaría.
Allí, ¿qué necesidades de ventilación necesito? Un aire acondicionado y listo. Ahí el aire puede estar recirculando. Arriba donde dice secretaría. El aire puede estar recirculando. Pero el aire no puede recircular, por ejemplo, en medios de cultivos. ¿Ven la diferencia? ¿Claro el concepto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Aquí, por ejemplo, tenemos un ducto de salida de aire. ¿Sí? Entonces, perdón. ¿Llegó el señor? No, pero ahorita no puede trabajar porque me hace ruido. No, que venga el lunes. Entonces, eso que vemos allí es un ducto de salida por donde ya el aire limpio, ojo, tiene que ser aire limpio, debe salir, ¿listo? Entonces, por esa ductería, que eso es un tubo de acero inoxidable o aluminio, por ahí va a salir aire limpio. La pregunta es, bueno, ¿qué condición tiene esta empresa? Entonces, esta empresa tiene pintura y tiene un ingreso de aire. ¿Por dónde está ingresando el aire? El aire está ingresando, por aquí hay un motor que inyecta aire a los sitios de trabajo. En esta parte aquí se hace pintura. El aire hay que filtrarlo en un filtro de carbón activado y ya filtrado, ahora sí sale por esta parte. También se puede, opcionalmente, los diseñadores definieron esta salida alterna para que ya el cliente definiera cuál de las dos quería. El cliente se fue por la primera opción. Importante, por ese ducto no puede entrar agua lluvia, entonces hay que cubrirlo. Y es importante que ese aire tiene que estar ya descontaminado sin vapores de pintura. En Colombia está prohibido arrojarle a los vecinos aire contaminado. Eso lo dice la resolución 2400 del año 79, donde establece que las empresas deben eliminar los productos, los gases y los vapores tóxicos sin afectar a los vecinos. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. No se puede tirar a los vecinos aire contaminado. ¿Listo? Problemas o dificultades con los sistemas de ventilación mecánica. Pues primero que requieren mantenimiento, ¿no? Algo que usted tenga que no le haga mantenimiento, se le va a dañar. Por ejemplo, en la casa, uno debe hacerle mantenimiento periódico a la lavadora. Usted una vez al año tiene que contratar a alguien a que le desarme su lavadora y le saque toda esa mugre que se acumula en la ropa. Tiene que hacerle mantenimiento periódico por lo menos a la nevera, a la licuadora, todo. Es decir, todos los equipos industriales requieren un mantenimiento mínimo, por lo menos cada 6 meses o cada año. Y la otra recomendación es evitar cortocircuitos, que es básicamente lo que ya les venía explicando. Cuando las empresas no le hacen mantenimiento a los equipos comienzan a sonar muy duros, se les aumenta el ruido, la gente comienza a quejarse del ruido de los equipos. Cuando no se le hace mantenimiento a estos dispositivos, la eficiencia de la remoción de contaminantes comienza a aumentar. Por ejemplo, en esta fotografía, ¿dónde está el ventilador? Aquí está el ventilador. ¿Listo? El aire viene en ese sentido y sale por acá. ¿Listo? Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno sabe que la empresa no está haciendo buen aseo a los equipos ni está haciendo buen mantenimiento. Por acá también hay otro ventilador. En esta parte de aquí hay otro ventilador y el aire va a salir por aquí. O sea que son dos ventiladores independientes porque seguramente uno solo no da abasto para toda la empresa. ¿Listo? Por lo tanto, como ustedes van a ser los encargados de salud ocupacional o ya son encargados de salud ocupacional y usted tiene un compañero que es el jefe de mantenimiento, o cuando hagan asesorías o cuando hagan consultorías, háblese con el jefe de mantenimiento y pregúntele,
que habitualmente son ingenieros, ¿no? Ingeniero, ¿usted cada cuánto le hace mantenimiento del sistema de ventilación? No, pues yo se lo hago cada 6 meses. Ah, muy bien. Revisemos las evidencias de ese mantenimiento. Es decir, cada que yo le hago mantenimiento a un sistema de ventilación, debe haber un informe, una lista de chequeo, una bitácora, algo que evidencie que se le ha hecho mantenimiento. Si no hay nada de bitácoras ni evidencias, quiere decir que no se le está haciendo mantenimiento adecuado al sistema de ventilación. En los laboratorios, para evitar acumulación de olores y evitar disconfort térmico en los trabajadores. Entonces, tenemos, eso se llama una cabina de flujo laminar, ¿cierto? Las cabinas de flujo laminar lo que hacen es sacar aire. Si la persona trabaja con las puertas abiertas, por las puertas va a ingresar obligatoriamente aire, ¿cierto? Y en la parte superior tengo una rejilla de inyección de aire. Entonces, todo el aire que ingrese va a salir por la cabina de extracción mientras ella esté prendida. Una vez se apaga, pues no hay por donde salga el aire, a no ser que se abran las puertas y las ventanas, ¿no? Esto es lo típico que uno ve en los laboratorios. Entradas de aire, salidas de aire. ¿Qué ocurre? Yo supongo, cuando uno llega a un sitio de trabajo, pues uno supone, y por ejemplo, si uno ve esta rejilla, esta es una rejilla de inyección de aire, ¿cierto? Uno supone que por ahí está ingresando aire. Y cuando uno ve esta cabina de trabajo de químicos o de biológicos, uno supone que por ahí está saliendo. ¿Listo? La pregunta es, si habrá suficiente flujo de ingreso por el techo y suficiente salida por la cabina, y resulta que hay unos valores de referencia para cabinas de flujo laminar y cabinas para manejo de productos químicos. Y les pregunto, ¿ustedes cómo se darían cuenta o de qué manera yo podría averiguar si está ingresando suficiente aire por el techo y está saliendo suficiente aire por la cabina? ¿Qué podríamos hacer? Yo miraría la capacidad que tiene la cabina al comprar para poder extraer el aire. ¿Por qué? Porque cuando yo instalo el aire en el flujo, yo ya sé la cantidad de aire que me tiene que suministrar de acuerdo al espacio. O sea, ya sé la medida, ya sé las características. Y la cabina, pienso, no tengo la experiencia, pienso que cuando uno las va a comprar, uno debe pedir de acuerdo a la capacidad del espacio. Yo creo que uno debe analizar eso. No sé, profe, ¿usted qué dice? Entonces vienen cabinas pequeñas o cabinas grandes. Por ejemplo, esta es una cabina grande de laboratorio, ¿no? Todos los laboratorios que manejen productos químicos o biológicos deben tener una cabina de extracción. Si son productos biológicos como virus, deben tener una cabina de seguridad biológica. Si no es con microorganismos, sería una cabina de seguridad química. ¿Listo? Entonces, lo que usted dice, cuando ya viene nueva, viene con unos valores de referencia y eso es lo que le garantiza el fabricante. El problema es que con los años puede ir perdiendo eficiencia en la extracción, ¿sí? Entonces, la única manera de uno garantizar que por esa rejilla del techo está ingresando buena cantidad de flujo de aire y por esa cabina está saliendo aire es haciendo mediciones. ¿Qué mediciones entonces se hacen? Se hacen mediciones de velocidad de viento. Se hace a través de velómetros, que son dispositivos que simplemente lo que hacen es medir la velocidad del viento, ya sea algo que ingrese o que salga, indistintamente. Es decir, el velómetro sirve tanto para medir lo que ingrese o lo que salga. No hay problema. ¿Por qué hay que hacer estas mediciones de velocidad de viento? Porque lo que les dije, yo no sé simplemente viendo una rejilla si está ingresando aire o no está ingresando aire. E incluso puede que esté sonando. Pero por el hecho de sonar, yo no sé realmente cuál sea la cantidad de aire que está ingresando. Entonces allí los técnicos lo que están haciendo es midiendo velocidad de viento, midiendo a ver a cuántos metros por segundo, porque ahí no miden caudales, sino velocidad simplemente. En la salida de una rejilla yo no puedo medir caudales, sino solamente velocidad. Y ese equipo me va marcando los metros por segundo. Y ahí yo me doy cuenta
la velocidad del viento. Si esa velocidad del viento es muy baja, quiere decir que no es suficiente velocidad. Uno puede comprar velómetros o lo que se llaman los termoanemómetros. ¿Por qué se llama termoanemómetro? Termo porque mide temperaturas y anemómetro porque mide velocidad de viento. Entonces en la pantalla te va a mostrar dos datos: la velocidad del viento y la temperatura del aire. Y ella, pues, y ese velómetro inmediatamente te va a registrar los datos. Son equipos pequeños, son equipos portátiles, son muy livianos, realmente no pesan casi nada. Y la ventaja es que te muestran los datos en tiempo real, es decir, no hay que esperar pues una hora, no. Usted lo prende y desde que usted lo prende, él comienza ya a medir velocidad y comienza a medir temperaturas. Entonces, de esa manera, yo me doy cuenta si en un sitio realmente está llegando velocidad de viento y cuánto está llegando. Los sitios que tengan ventilación mecánica deben tener un mantenimiento regular, un mantenimiento periódico y debe estar registrado digamos, ese mantenimiento periódico. Les voy a mostrar ahorita un video de una cabina de una cabina de flujo laminar para los que nunca lo hayan visto, más o menos para que se hagan una idea de cómo es y para qué sirve una cabina de flujo laminar. Hay básicamente dos tipos de cabinas en laboratorios. Las cabinas para reactivos químicos, que básicamente las venden o para reactivos ácidos o para reactivos orgánicos. Pero esas nomás sirven para manejar sustancias químicas. Pero si el laboratorio maneja agentes biológicos tóxicos como virus o bacterias, ya no sirve una cabina para reactivos químicos. Tiene que ser una cabina de seguridad biológica. Y los flujos de aire son diferentes. De hecho, hay unas cabinas que llaman cabinas de flujo laminar. Entonces, por ejemplo, les voy a mandar para que miren un video. Lógica. Esta cabina sirve para manejar todo lo que tiene que ver virus y bacterias. Ahí les puse en el chat el enlace. Es una cabina de seguridad biológica.
Me avisan cuando finalicen de ver el video. Profe, la luz UV sirve para esterilizar, ¿cierto? Sí, Para bacteria y virus y todo eso. sí, la luz ultravioleta les daña el ADN. Eh, a nosotros también nos causa daño. A los seres humanos nos puede causar cáncer de piel. Nosotros no podemos exponernos a la luz ultravioleta. Ok. Eso es lo que llama loop, ¿cierto? Loop. Bueno, entonces ya por ahí vi que terminaron. Bien, entonces voy a mostrarles ahorita una serie de ejemplos eh, que tienen que ver con cómo las empresas a nivel ya la industria definen los sistemas de ventilación o aspiración. Les hablé mucho de laboratorios, de clínicas, de hospitales. Ahora bien, vamos a la parte industrial. El técnico allí que está haciendo una medición de la velocidad del viento en la zona de captura de un contaminante donde los trabajadores pulen o cortan virutas de hierro. Y ahí están midiendo lo que hablábamos ahorita, la velocidad del viento con un velómetro o un termoanemómetro, que la sonda es diferente, pero hace exactamente lo mismo. ¿Para qué él mide allí? Para saber realmente la fuerza del aire, en qué condiciones está. Cabinas de laboratorio química. Si la empresa tiene 3 cabinas de laboratorio, a las 3 tiene que hacerle un proceso de revisión. ¿Cada cuánto se hacen estas revisiones? Se hacen una vez al año. Yo tengo que contratar una empresa especializada en sistemas de ventilación que me mande un técnico. El técnico estará todo el día o mediodía y él va a comenzar a medir con el velómetro la velocidad en la ventana de la cabina. Y a los 8 días le mandan a uno el correo un informe completo de las velocidades. Y ahí me dirá si la campana está funcionando bien o la campana no tiene buena aspiración de aire. Resulta que en los ductos hay que medir la velocidad, o sea, en los tubos que transportan aire hay que medir la velocidad. Y ya hoy en día hay unas velocidades de referencia en los ductos de ventilación según si es un vapor, si es polvo de madera, si es polvo de arena
o si son polvos metálicos. Entonces, ya hoy en día hay unas referencias de velocidades en los ductos que las empresas deben tener en cuenta a la hora de mantener su sistema de ventilación o hacer la instalación. ¿Dónde se mide esta velocidad? Se mide en la tubería. ¿Con qué se mide? Con un termoanemómetro o un velómetro. El tubo debe tener una pequeña perforación para que el técnico pueda introducir por allí la sonda y la sonda esté marcando. Por ejemplo, allí está marcando la sonda 14 metros por segundo y está marcando una temperatura de 21,6 grados centígrados. Por eso es que si yo no le hago estas mediciones, pues yo realmente no me voy a dar cuenta el flujo de aire al interior de los ductos, en qué condiciones está. Ejemplos de extracción en industrias. Tenemos un señor cortando o puliendo una pared. Cuando se pulen paredes, pues se genera demasiada contaminación por polvo que puede afectar al trabajador o a las áreas vecinas. Por eso hay que instalarle sistemas de extracción. Aquí tenemos dos escenarios. En el primer escenario tenemos un ingreso de aire. Por esta parte de acá, el aire llega a una rejilla de ventilación. Aquí el trabajador está haciendo un proceso. Aquí tiene productos químicos tóxicos. Aquí la misma situación. Aquí hay productos tóxicos y el aire sale por aquí. En esta otra condición, pues el aire ingresa por acá y va a salir por el techo. La pregunta es, ¿cuál de los dos diseños es inadecuado y por qué? Pues para mí. El primero es, para mí el primero, ¿Por qué? eh, porque la extracción del aire tiene que regresar a los purificadores superiores y volver a retomar. O sea, si tiene lo que es la ventilación del filtro. Porque es que acá él pasa a los pasillos, acá el aire puede pasar a los pasillos. En cambio, él debe purificar. Para mí el segundo, En el segundo le está Es entrando el incorrecto. aire directamente. Para mí también es el segundo. porque está exponiendo al trabajador Exacto. a esas sustancias que está ahí, o bueno, que era lo que estaba haciendo, perdón, Ah, bueno, sí. a lo que esté haciendo, pero igual lo está contaminando antes de salir. El así. agente. Ujú. Entonces, si ustedes... Entonces, profe. ¿Cómo? ¿Cuál es ¿Usted el qué dice? correcto? Ah, bueno, entonces, antes de responder la pregunta, cuando ustedes hagan consultorías o asesorías o hagan inspecciones en la empresa donde trabajen, donde haya procesos con productos químicos, verifiquen la extracción y la ventilación. Bien, aquí evidentemente hay dos condiciones completamente diferentes. En la primera, aquí hay un ventilador axial. Eso se llama lo pongo por acá, ventilador axial. ¿Listo? Entonces, este ventilador axial lo que está suministrándole, pues evidentemente es el aire desde acá arriba, baja por una rejilla y está ventilando desde la parte trasera del trabajador, ¿cierto? Y ahí vamos a suponer que hay un producto químico que le está manipulando y eso libera vapores. Y el aire, pues como no se puede quedar porque es muy tóxico, sale. Vemos que no sale sino como que a la calle, no sabemos a dónde sale. El hecho es que el aire contaminado sale. Y si hay calor, pues el aire caliente también está saliendo porque está ingresando aire limpio y nuevo desde acá. En la segunda imagen es completamente diferente. Como el trabajador aquí está manejando un producto químico, el aire que está ingresando por el inyector, pues lo que está haciendo es exponiéndole su vía respiratoria antes de que el aire salga dirigido hacia el techo. Por lo tanto, la configuración incorrecta es la segunda, porque estamos exponiendo un trabajador a que inhale partículas de, puede ser un agente químico, un polvo, una pintura, un pegante, lo que sea. Por eso no es adecuado que instalarle al frente a los trabajadores inyectores de aire. Es preferible un extractor de aire en el frente para que toda esa contaminación salga del área de trabajo. Por lo tanto, la incorrecta es la segunda, la de la derecha. Ejemplos, carpinterías.
En las carpinterías, pues hay madera, efectivamente, ¿cierto? Pero el punto es que en las carpinterías hay dos condiciones ambientales. El tema de temperatura y el tema de material particulado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque desde el punto de vista de ergonomía ambiental yo tengo que garantizar es confort, ¿cierto? Confort térmico. Entonces en las carpinterías pues se tienen que implementar dos sistemas. Un sistema que elimine las partículas de polvo que pueden ser nocivas para el trabajador. Y de otra parte, yo tengo que garantizar aire que me mejore el confort térmico. Que como vimos se puede medir con el método de Fanger. Entonces, lo que ustedes ven allí son tuberías y ductos que lo que hacen es eliminar, pero eliminan son las partículas. Por eso las carpinterías, y casi siempre uno los ve, tienen puras ventanas. Ventanas para que en todo momento ingrese aire de afuera y refresque el ambiente, baje la temperatura ambiental. Por eso es que en las carpinterías se manejan dos tipos de ventilación. La extracción mecánica para las partículas de polvillo y la ventilación natural, que es gratis y que no vale nada, para que los carpinteros y las personas que trabajan allí puedan trabajar con comodidad. Viene otra actividad económica, la impresión. Aquí sí la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque cuando se imprimen cuadernos, libros, revistas o periódicos, todas las ventanas tienen que estar cerradas. ¿Saben por qué? No, señor. No, señor. No, señor. Diego sabe por qué. Señor, No. Bueno, ¿La temperatura? no me lo imagino. no. Resulta que para que usted pueda imprimir, objetos, por ejemplo, libros, revistas, pues obviamente todo se imprime con tinta, ¿cierto? Imagínense donde tiene una ventana abierta. ¿Entra qué? Entran polvos, entran bichos, entran zancudos y eso quedarían pegados en el libro. Entonces, por eso, cuando se imprimen libros o cuadernos o folletos como estos, todo tiene que estar encerrado para que no ingrese absolutamente nada de partículas ni polvo. Esa es la razón por la cual todo tiene que estar encerrado. Entonces, cuando usted vaya a una empresa de litografía, va a ver que todo está encerrado, todo. Entonces, allí tenemos un tema de confort. Por eso es que los trabajadores, digamos, esas áreas tienen aire acondicionado, pero el aire acondicionado es para el confort térmico. Pero resulta que la impresión maneja ¿qué? Maneja tintas y disolventes, sobre todo a base de alcohol. Esta es una máquina de impresión. Todo este cajón grandote, aquí se imprimen libros, revistas, lo que sea. Pero fíjense que la empresa ha implementado ¿qué? Sistemas de extracción. Miren que estos ductos son extractores que están eliminando por acá ¿qué? Vapores y gases producto del proceso de impresión. Aquí estamos manejando entonces inyección de aire con aire acondicionado y extracción de los vapores durante el proceso de impresión usando tintas y usando disolventes. A veces en las empresas, por ejemplo, tienen que depositar en recipientes muy grandes polvos. Entonces, cuando cae el polvillo, se libera mucha cantidad de material particulado. Entonces, para ello, se pueden hoy en día instalar o diseñar sistemas de extracción localizada. ¿Quién hace estos diseños? Los hace una empresa especializada en ventilación. Ahora, si a usted le interesaba ese tema, pues, ¿qué tendría que hacer? Estudiar, hacer un curso, un posgrado o varios cursos de ventilación industrial para que usted aprenda las bases y los conocimientos mínimos de lo que es la ventilación industrial. Aquí tenemos una cocina, tenemos un ingreso de aire por el techo y una salida de aire por la campana. Que eso es lo típico. Toda cocina industrial, por ley, la resolución 2400 lo dice, debe tener sistemas de extracción con campana y conductos. Ahora bien, ¿qué ocurre? En una cocina se generan partículas de aceite, ¿cierto? Yo no puedo
arrojar esas partículas de aceite al ambiente. Por eso es que las campanas deben tener un filtro. ¿En dónde va el filtro? Sería la pregunta. El filtro normalmente va en esta parte de acá. Aquí se debe instalar un filtro para las grasas, para que ya el aire que salga y las partículas que salgan sin grasa ni partículas aceitosas, sino que todo quede allí recogido en la parte de arriba de la campana. Y periódicamente, cada 6 meses o cada 12 meses, se retiran esos filtros y se cambia por un filtro nuevo. Cabinas de laboratorio. Las cabinas de laboratorios, como les dije ahorita, son obligatorias. Ellas también llevan filtro de carbón activado para retener la contaminación por los productos químicos. A veces no es necesario comprar cabinas tan costosas y tan caras, porque una cabina de estas puede estar alrededor de, diga usted, 10 millones de pesos, ¿no? Que son muy buenas, pero son costosas. Pero a veces en las empresas no necesitan campanas tan costosas. Entonces uno puede mandar a construir con una empresa especializada campanas mucho más pequeñas que retengan, digamos que aspiren a menores cantidades olores y gases. Como esta campana que vemos allí, que es simplemente para absorber olores en bajas cantidades. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cuál sería el problema de no tener? Porque eso les va a pasar a ustedes. Ustedes en las empresas recomiendan muchas cosas, pero siempre les van a decir, venga, ¿y eso para qué es necesario? Eso no, ¿qué pasa si no tengo la campana? ¿Qué pasa si no invierto en esta campana 2 millones de pesos? Pues bien, la respuesta es, fíjense en la fotografía que hay uso de productos químicos, ¿cierto? Ahí el señor está limpiando con un producto químico unos elementos metálicos. Si no tengo esa cabina de extracción, los olores se van a quedar ahí recirculados durante 8 horas. No sé si les ha pasado que usted entra a un sitio de una empresa y usted comienza inmediatamente a sentir olores a químicos, olores fuertes. Pues eso se debe ¿a qué? A que no hay adecuada extracción de los gases y los olores. La respuesta es, si no tengo campanas o cabinas de extracción, pues la gente va a comenzar a afectarse y va a comenzar a aumentar las quejas debido a la presencia de olores y gases. El filtro EPA ya se los había mostrado, pero el filtro EPA sirve digamos, para partículas. Este es otro ejemplo, otro esquema de sector de la impresión. ¿Qué tengo aquí? Tengo inyección y salida de aire. Aquí tengo un extractor, ese se llama un extractor, nuevamente un extractor axial que inyecta aire, y han puesto otro ventilador axial que está sacando el aire caliente. Es decir, este de acá es básicamente para el calor. ¿Cómo controlo o cómo se controla aquí los olores de las tintas de las máquinas de impresión? Aquí han instalado un sistema de extracción localizado para eliminar por aquí y hacia un filtro los olores de los vapores orgánicos. ¿Qué pasa si no tengo sistema de extracción? Pues básicamente los olores que se generan en estos rodillos, que se genera en este rodillo y que se genera aquí al final del proceso, pues todos esos olores van a comenzar a dispersarse en el ambiente y también le va a llegar al trabajador. Y el trabajador o puede comenzar a manifestarle quejas al área de salud ocupacional o, peor aún, a futuro puede tener problemas de salud. Pero lo primero es que él va a comenzar a manifestar que se marea, que siente molestia, que esos olores le molestan muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de pintura de vehículos, la pintura de vehículos y la pintura de autopartes es una actividad que se realiza en cabinas cerradas. En este caso, ¿cómo funcionan las cabinas digamos, de vehículos? El aire ingresa desde el techo, ingresa de forma descendente y sale por el piso. ¿Listo? ¿Qué ocurre? En el piso hay un filtro, hay un tapete de carbón activado. Y ese tapete de carbón activado lo que hace es retener los olores. Luego, ¿qué ocurre? Afuera hay un motor y a veces este aire se recircula para no perder, para que no sea por pérdida. Entonces la contaminación ya quedó en el tapete, afuera está el motor, que es un motor de tipo centrífugo, no axial,
y el motor vuelve e inyecta el aire. ¿Para qué? Para no perder eficiencia. Pero repito, el contaminante, que en este caso son los vapores de la pintura, quedan depositados en ese tapete de color negro, que es carbón activado, y este tapete se cambia, digamos, una vez al año. Voy a mostrarles un video. Vamos a ver si este videito no me lo han quitado. Hagamos un ensayo, por favor. Dígame si este video les reproduce, si no les busco otro. Chat. Me cuentan, porfa, si lo pueden. Señor. ¿Sí reproduce o no? Sí, señor. Ah, bueno. Es un video que tiene que ver con extracción de humos en una fábrica.
Bueno, ¿qué entendieron del video? ¿Qué pueden ustedes interpretar de ese video? Tiene un sistema de ventilación bastante amplio porque hay diferentes tipos. ¿Qué hace la empresa? O sea, la empresa a la que le instalaron, ¿cuál es la actividad económica de ellos? Mecánica, algo así. ¿Metalquirúrgica se llama eso? ¿Metalmecánica? Algo con Sí, metalmecánica. metalquirúrgica, Siderúrgica, no sé. sí, algo así. Siderúrgica es cuando funden metales y metalmecánica es cuando elaboran proyectos en metal, ¿sí? ¿Y allí qué tipo de contaminación había? Partículas de... Como partículas. Habían partículas sólidas Partículas. y pues un ambiente relativamente grande, ¿no? Ese proyecto que ustedes vieron allí en ese video, eso es en Europa, ¿no? Aquí en Colombia, pues no he visto quién haya comprado ese sistema, pero tranquilamente le calculo, puede estar costando unos 100 millones de pesos montar un sistema de extracción de ese tipo en una fábrica. Como ven, pues no es fácil que aquí en Colombia una empresa se decida a montar un sistema de ventilación de ese tipo por los costos, no por la eficiencia, porque son sistemas patentados que son bastante eficientes, pero los costos son supremamente altos. Y más aún pues en esta época donde las empresas están perdiendo mucha plata, es difícil que las empresas aquí en Colombia inviertan y las que pueden invertir son muy pocas, ¿no? Empresas grandes. A las pequeñas les queda muy difícil hacer esa intervención. Por eso muchas veces uno ve puros equipos de protección personal y respiradores y máscaras, porque pues realmente no es lo más barato que hay. Gracias. Es lo más económico que hay, pues, de una empresa pagar 100 millones de pesos por un extractor de estos a comprar equipos de protección, mascarillas, pues es más fácil las mascarillas. Entonces, estos sistemas de extracción son bastante costosos. Y al fuera de la fábrica lo que uno ve es la recolección de los contaminantes, de las partículas, de los humos. Si hay corte del metal, se forman son humos metálicos, los cuales van a quedar depositados en esas tolvas que ustedes ven allí. Otro ejemplo, esmeriles. A los esmeriles se les puede instalar sistemas de extracción. Lo que pasa es que ustedes, no sé si han hecho inspecciones, uno nunca ve aquí en las empresas sistemas de extracción para esmeriles. Eso casi nunca se ve. Y no es porque no se pueda, sino que o no saben que se puede instalar o pues por los costos también, aunque esos sistemas de extracción para esmeriles no son realmente tan exageradamente costosos, ¿no? También existen para la industria mesas de aspiración de humos, mesas que sirven para los soldadores. Digamos, el objeto de estas mesas es que un soldador se pueda sentar tranquilamente, hacer su proceso de soldadura, genera humos metálicos y la mesa, como tiene un extractor, pues inmediatamente va extrayendo las partículas. Pregunta: si usted ordena hacer una medición de partículas o de calor, lo que sea, la pregunta es, durante las mediciones de higiene industrial, ¿los extractores o los inyectores deben permanecer prendidos o apagados? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que prendidos, profe, para mirar a ver cómo es el funcionamiento del extractor, ¿no? Apagado. Y apagados para mirar a ver cuánto es la acumulación o sea, de las dos, me imagino. ¿De las Apagado para dos? mirar a ver cómo es la acumulación del, del lugar y prendido como para mirar cómo es el funcionamiento del extractor. ¿Qué opinan Camila, Lady, Diego? Yo digo que apagado, pues para mirar cómo es, pues cómo está circulando todo, pues para ver cómo es la circulación de ahí de acuerdo al componente pues que esté ahí en el espacio de trabajo. Y pues ya aprendido para ver cómo el sistema o cómo el control de ingeniería está funcionando. Ya. Y yo también pienso que serían los dos. Uno para ver, prendido para ver si estás, o sea, si es el equipo adecuado y si está funcionando de la manera adecuada, y apagado para ver la cantidad
no sé, de partículas o la cantidad pues del material que está en el ambiente en ese momento. Ya. Diego, ¿qué opina? Pienso que apagado para mirar el nivel de, entre comillas, de contaminación. Y encendido para mirar cómo los beneficios que logra. Las dos las miraría yo. Bueno, lo que Usted ustedes que es el dicen, maestro. lo que ustedes dicen es lo ideal. ¿Cuál es el problema? Que si hacen ambas mediciones con el extractor prendido y apagado, se les va a ir el doble de presupuesto en las mediciones. Entonces, lo ideal sería eso, ¿no? Medir en ambas condiciones. La realidad es que usted nomás va a poder medir en una sola condición. Entonces, cuando ustedes ordenen mediciones de ruido o de temperatura, o de confort térmico o de químicos, todos los extractores tienen que estar encendidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted los apaga, la contaminación se le sube, el calor se le sube. Y si el trabajador labora todo el día con el extractor prendido, pues no va a ser lo real. Ahora bien, si usted me dice, no, es que yo quiero hacer un comparativo. Ah, perfecto. Entonces haga mediciones con el extractor apagado y con el extractor prendido. Si tiene mucho presupuesto, puede hacerlo. Si no tiene tanto presupuesto, no lo piense dos veces y háganlo más con los extractores encendidos. Esta es una cabina de pintura en la cual, mientras el operario está pintando con la pistola, que ahí se ve la pistola chiquitica de color negra, esa es la pistola de pintura, la cabina va capturando por extracción los vapores de las pinturas. Los vapores de pintura son supremamente tóxicos, de hecho son cancerígenos. Por lo tanto, cuando hagan inspecciones en áreas de pintura, verifiquen por dónde se están yendo los vapores, verifiquen los olores por dónde se están capturando, verifiquen realmente que la gente no esté inhalando esas partículas, porque el pintor debe trabajar con un sistema de extracción, pero aparte del sistema de extracción, debe utilizar respiradores. Bien, les voy a mostrar ahorita una norma que es muy buena, que es venezolana, que tiene que ver con la ventilación en los sitios de trabajo. Se llama la norma Cohenin de ventilación. Entonces, es la norma Cohenin número 2250. Es una norma muy buena, incluso aquí en Colombia no tenemos como ese tipo de normas como tan específicas, tan especializadas. Ya se las voy a compartir para que la analicemos. La norma 2250 Cohenin es una norma, como les digo, venezolana.